Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos analizando la relación entre hombres armados y violencia machista, especialmente en Colombia y México. En Batallas por la Equidad hablaremos del trabajo del sector LGBTQ dentro del movimiento Sin Tierra de Brasil. Y en Cultura con Género conoceremos la historia de la escritora argentina Alfonsina Storni. Argentina se conmocionó con el caso de una venezolana de 18 años que fue drogada y violada durante una entrevista de trabajo en Buenos Aires. El agresor, identificado como Irineo Humberto Garzón Martínez, fue liberado a pesar de que fue capturado de manera infraganti. La policía halló a la joven semidesnuda y adormecida en el local donde el sujeto la había convocado a trabajar. Antes de perder el conocimiento, la joven pudo pedir auxilio por teléfono a su familia, que alertó a la policía. El hombre intentó fugarse, pero fue apresado, según reporte de la Fiscalía, y aunque la jueza Karina Zucconi lo encausó por abuso sexual, lo liberó por falta de antecedentes. Esto causó indignación y provocó manifestaciones frente al local donde ocurrió el hecho. La presión social logró que la Fiscalía apelara a la liberación por riesgo de fuga. El caso contó con pronunciamientos de movimientos feministas y autoridades venezolanas y argentinas. Entre ellos, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, quien expresó su apoyo a la víctima vía Twitter. Y desde Venezuela, la ministra de la Mujer, Carolis Pérez, expresó el apoyo gubernamental a la chica, y el diputado Diosdado Cabello, en su programa de televisión, exigió justicia para su connacional. Te propongo ahora conocer algunos datos sobre feminicidios en Colombia y México. En el año 2020, en Colombia, el Observatorio de Feminicidios registró 630 feminicidios. De ellos, 348 fueron perpetrados con arma de fuego, lo que representa el 55,23% del total. En México, en el año 2019, el 57% de feminicidios fueron con arma de fuego. De acuerdo a datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2020 se cometieron al menos 860 feminicidios en México, y en el primer semestre de 2020 el porcentaje asciende a 73% con arma de fuego. Esto, según el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias de ONU Mujeres. Hoy en nuestro segmento del lenguaje te propongo conocer el término definido por Rita Segato como pedagogía de la crueldad. Rita Segato llama pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Estas pedagogías enseñan algo que va mucho más allá del matar. Enseñan a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. El feminicidio, la trata y la explotación sexual son ejemplos de las pedagogías de la crueldad. Es posible que eso explique el hecho de que toda empresa extractivista, legal o ilegal, que se establece en los campos y pequeños pueblos de América Latina para la acumulación del capital, al instalarse traen consigo o es inclusive precedida por burdeles y el cuerpo cosa de las mujeres que allí se ofrecen, así como la naturalización de la violencia patriarcal. Tanto en Colombia como en México existe un fuerte control territorial, económico y político relacionado con estructuras del crimen organizado, específicamente del narcotráfico. Cuando analizamos las cifras de feminicidios, están estrechamente vinculadas a hombres armados que pertenecen a estas estructuras. Este será nuestro tema hoy en Perspectiva. Adelante.
Según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, encontramos que en el año 2019 los asesinatos de mujeres con arma de fuego crecieron 13,4%, ya que de enero a julio del 2019 unas 1.183 mujeres perdieron la vida de esta forma. Para julio del 2020, la cifra subió a 1.342. En el caso específico de los feminicidios, las cifras han aumentado de manera considerable, pero que el tipo de arma utilizada sea un arma de fuego nos muestra que estos hombres feminicidas, así sean pareja, conocidos o familiares, se encuentran dentro de estructuras armadas que obedecen a la ideología de la violencia patriarcal. El capitalismo gore era un apellido, digamos, que le daba yo al capitalismo contemporáneo vinculado con la masculinidad necropolítica, el narcotráfico y la violencia en México, pero vinculándola con un proceso más amplio, ¿no? No solo con el neoliberalismo recalcitrante que vivimos en la frontera de Tijuana desde hace por lo menos 20 años o 25 años, sino con un proceso más amplio, más extenso, que es el colonialismo, ¿no? Que es el colonialismo histórico de nuestros países, y cómo la masculinidad racializada, digamos, y empobrecida de nuestras comunidades era utilizada como un caballo de Troya para ejercer violencia al interior de las comunidades y para usufructar de esta violencia, ¿no? Entonces, capitalismo gore era esta violencia que no solamente existía como una forma de gobierno necropolítico a través del asesinato de comunidades disidentes y otras comunidades, sino a través de hacer de la muerte y del ejercicio de la violencia activa un negocio rentable que, por un lado, nutría los mercados del narcotráfico y de la criminalidad ilegal, digamos, pero por otro lado también restituía simbólicamente a muchos varones que se habían visto desplazados en su proveeduría y en su masculinidad. Las sociedades neoliberales y capitalistas despojan a la clase trabajadora de tener vivienda, trabajo digno, sustento diario. En este lugar, este sistema les otorga de manera subjetiva a estos hombres empobrecidos la disposición de las mujeres para usufructuarlas. Y cuando esto les es negado a estos hombres, la respuesta es la violencia desmedida. Y esto se aunaba también a algo que me parecía muy importante, que era la exposición espectacular de la violencia más gore o más truculenta o más feroz, digamos, ¿no? Cómo se exponían estos cuerpos y cómo se hacía una pedagogía también de esta violencia a través de la espectacularización, que no solo exhibía a estas personas de manera deshumanizada, por un lado, a los perpetradores como monstruos excepcionales de un sistema que los produce, pero que no los reconoce como producto de sí mismo, ¿no? El neoliberalismo, el capitalismo en este caso, pero por otro lado, como a las personas que eran víctimas de esta violencia como víctimas eternas, ¿no? Como bidimensionales sin capacidad de respuesta. Según Rita Segato, el ataque y la explotación sexual de las mujeres son hoy actos de rapiña y consumición del cuerpo, que constituyen el lenguaje más preciso con que la cosificación de la vida se expresa. Sus restos no van a cementerios, van a basurales. La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de la crueldad y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisista y consumista y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Lo abordé para analizar el fenómeno del narcotráfico en México, que no es reciente, pero que sí se había encarnizado en las últimas décadas. En esa década fue un crecimiento exponencial, ¿no? Durante la década de 2000 a 2010, en la frontera por lo menos, y yo pensaba que esto era también un problema de género, ¿no? El narco en México es un problema de género masculino y me parecía que era una gran omisión que no se estaba tomando en cuenta en los eruditos análisis que se hacían sobre el problema del narcotráfico en México y de la violencia, y que sentía que si no se abordaba desde la perspectiva de las masculinidades no iba a tener una solución eficaz, porque estábamos dejando de lado todo un engranaje cultural, social, económico y político que alimenta la cultura del machismo en México y que además funda las bases para que esta depredación sea no solamente aceptable, sino que se vuelva una cultura incluso de culto, ¿no? La narcocultura, que se ha vuelto un poco mainstream en nuestro contexto. La red feminista antimilitarista en Colombia ha venido produciendo conocimiento sobre la violencia feminicida
entendida como la cadena de acciones violentas cotidianas que produce la permanencia del patriarcado en la vida de las mujeres, especialmente de aquellas que se encuentran por fuera de los privilegios de clase que produce el capitalismo en su expresión neoliberal. Asimismo, asumen los feminicidios como toda muerte de mujeres que son asesinadas por su condición de género y por el contexto de militarización del territorio en el que habitan. Bueno, nosotras desde la investigación que venimos haciendo en el observatorio durante estos años, digamos que para el caso específico de Colombia, pues vemos un aumento de la violencia machista centrada en la violencia sexual y en la violencia feminicida. Ambas violencias que hacen parte, digamos, del tallo mismo patriarcal de la violencia, adquieren características particulares para el caso colombiano en la historia de la guerra interna que vivió el país y que aún se libra, fundamentalmente una guerra contra las drogas, una guerra que está presente en campos y en ciudades donde hay disputas por rentas criminales y hay disputas por territorios. Una de las fuentes financieras de estas estructuras armadas es la explotación sexual de las niñas, que les ha generado una gran riqueza construida como negocio adicional al narcotráfico. En efecto, dominar el comercio sexual se hizo parte del control territorial en la regulación de toda la economía sexual turística de Medellín. Según la revista Dinero, existen más de 12 millones de víctimas de trata de personas en el mundo, que le significan a las narcomafias ganancias cercanas a los 32.000 millones de dólares al año, y se ubica después del negocio de las drogas y las armas. Ambos fenómenos y situaciones, una diría que vienen en extensión por la región, desde México hasta el sur de la Argentina, ligada también a los procesos de empobrecimiento, de exclusión, de marginalidad y de falta de poder también de las mujeres en términos de lo público y de las transformaciones culturales que aún no hemos podido desarrollar y realizar. Así que esta violencia, que además viene adquiriendo en algunos países, justamente por el aumento de asesinatos con armas de fuego, viene adquiriendo unos rasgos que se terminan imbricando con la violencia del conflicto social, político y económico de los países, y por lo tanto trasciende una comprensión de género y requiere una comprensión, una mirada histórica, una comprensión clara sobre el modelo económico imperante y sobre el déficit y las dificultades de nuestras democracias. El sicariato se deriva del narcotráfico, que impone un modelo de poder, cambia los patrones culturales en función del dinero, creando una escala aspiracional de enriquecimiento fácil, disposición a matar a cambio de dinero, exhibición de su poderío económico e imposición de la violencia. El Observatorio de Feminicidios Colombia registró 114 feminicidios con un sicario como perpetrador. En un contexto criminal y mafioso, son preocupantes estas cifras. La economía transnacional del narcotráfico, ¿cierto? Nosotras preferimos hablar del narcotráfico como parte o una expresión más misma del capitalismo y de esta fase del neoliberalismo, más que como un hecho cultural o como un hecho que afecta solo, digamos, como expresiones, culturales o folclóricas o de prácticas, para entenderlo como totalmente implicado en la economía de un país como el nuestro y de las relaciones entre la criminalidad y la política, para el caso colombiano. Según el registro del observatorio en Colombia, en el año 2020 hubo 55 feminicidios de mujeres menores de 18 años y 30 feminicidios de niñas menores de 14, con agravantes como la violencia sexual, la tortura y la exposición de sus cuerpos. Para pensar que eso nos sucede a las mujeres en particular, por unos hombres en particular, que además representan un proyecto económico, social y político para nuestros países, y que ese proyecto está, digamos, caracterizado por la acumulación, y que las mujeres, en medio de esa acumulación, nos convertimos en un capital más, en una mercancía más que puede ser intercambiable. Entonces se intercambia nuestra sexualidad, nuestro trabajo esclavo,
la explotación, la migración de nuestros cuerpos dentro de esa economía. Y la violencia exacerbada o el acto final criminal de eliminar mujeres y niñas. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, la región donde más casos existen es Antioquia, con su capital Medellín, que registra 113 con el 17,9% de los casos. Una región históricamente manejada desde el control territorial, económico y político por los carteles, grupos paramilitares y bandas criminales del narcotráfico. Poner freno al feminicidio en estos países no solo se logra con llevar a la cárcel a los asesinos, sino, como pudimos ver, lleva un trabajo mucho más fuerte y profundo. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Congénero. Hoy en Batallas por la Equidad hablaremos del trabajo del sector LGBTQ dentro del movimiento Sin Tierra de Brasil y su lucha por defender sus derechos. Romper con todas las cercas y cuestionar las formas de las relaciones afectivas impuestas por la sociedad para que todas y todos puedan ser quien realmente son, es una lucha presente en el movimiento Sin Tierra, que cuenta con la potencia de un colectivo LGBTIQ en su producción agroecológica. Estas expresiones dentro del movimiento siguen organizadas en pro de la formación y articulación política, tanto para exigir sus derechos como para la lucha de todo el movimiento. Machucaram a alma, já nos abriram o peito com a lança da violência. Já tentaram nos roubar os sonhos, as alegrias, as utopias, os mártires. Já quiseram nos fazer esquecer de tudo, apagar nossos passos e esconder nossas histórias. Mas somos filhos e filhas da esperança, herdeiros da luta, do trabalho, da persistência, da amizade e da solidariedade. Somos filhos e filhos da esperança que não perece jamais. Não recomendado à sociedade, a placa de censura no meu rosto diz. Desde la Amazonía brasileña hasta el sur del país, el movimiento Sin Tierra cuenta con campamentos que se organizan en pro de la tierra y la producción agroecológica. Pero estas experiencias van mucho más allá. A pesar de la pandemia y pese a que Brasil está situado como uno de los países más afectados, los sujetos LGBTIQ Sin Tierra están y siempre estuvieron dentro de las estructuras organizativas del movimiento, sean las mujeres lesbianas, bisexuales o transexuales. Desde o início do MST, nós LGBT sempre nos fizemos presente, né? Não com nossa pauta específica, mas como sujeitos que estávamos lá ajudando a construir o movimento. Nos últimos anos, nós fomos acumulando enquanto MST, né, enquanto sujeitos LGBT dentro da organização, no sentido de buscar construir espaço de auto-organização para que a gente pudesse, então, aprofundar o conhecimento em torno da diversidade sexual e, ao mesmo tempo, começar a ventilar possibilidades organizativas. A nossa bandeira é para romper o latifúndio da terra, mas também para romper e acabar com o patriarcado, com o machismo e que nós não podemos enquadrar as formas de amar, né? Se nós lutamos por uma sociedade mais justa e igualitária, se faz necessário de que pautas como essa, elas estejam cada vez mais enraizadas para o interior dos movimentos populares, em especial o MST. Brasil es una sociedad que mata a personas LGBTIQ todos los días y que los invisibiliza. Por eso se hace necesario este trabajo. Para el movimiento Sin Tierras es una prioridad demostrar el afecto en público y debatir una agenda por la libertad de los cuerpos y de la sexualidad hoy tiene una mayor relevancia. Para comprender que aún es necesario hablar sobre el tema, fortalecer procesos de lucha diaria y para decir que aún se tiene un largo camino por construir. Y ahora te propongo conocer lo que ha circulado por la web en materia de género.
En México, la usuaria en la red Twitter, @YackMéxico, escribe lo siguiente: a través de un amparo contra el registro civil de Oaxaca, por primera vez en el estado, una familia lesbomaternal logra registrar a su hija colocando el apellido de ambas madres en el acta de nacimiento. Desde España se desarrolló un encuentro virtual promovido por el colectivo Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTIQ en el campo laboral en España. Los usuarios @Redies y Generalies escribieron en su cuenta Twitter: trabajamos con el objetivo de fomentar el pleno derecho de este colectivo en el ámbito laboral. La usuaria @Luciole publica lo siguiente: Sarah McBride se convierte en la primera mujer trans en ser electa para el Senado en Estados Unidos, un hito para la comunidad LGBTIQ. El presidente John Biden llega a la Casa Blanca por votos de diversas minorías sociales, entre ellos la comunidad LGBTIQ, que fue muy atacada por su antecesor Donald Trump. Y en Cultura con Género conoceremos la historia de la escritora argentina Alfonsina Storni, quien cuestionó los cánones impuestos a la mujer de su época. Veamos. Alfonsina Storni fue una poeta y escritora argentina vinculada con el modernismo. Tuvo una vida tan dura como apasionante. Vivió marcada por las estrecheces económicas, condicionada en la infancia por el alcoholismo de su padre y obligada a sobrevivir por sí misma desde pequeña. Era una niña tan distinta que su madre vio en ella cualidades diferentes a la de sus hermanos y fue la única a la que escolarizó. Anda, date a volar, hazte una abeja, en el jardín florecen amapolas y el néctar fino colma las corolas. Mañana el alma tuya estará vieja. Anda, date a volar, hazte paloma. Recorre el bosque y picotea granos, come migajas en distintas manos. La pulpa muerde de fragante poma. Anda, date a volar, sé golondrina. Busca la playa de los soles de oro. Gusta la primavera y su tesoro. La primavera es única y divina. Las mujeres y el trabajo es un tema al que Storni volvió continuamente y lo hizo escribiendo su pensamiento sobre él de una forma que por lo general fue a partir de la ironía y la parodia. El lugar desde el que escribió fue pensando al trabajo como una salida emancipadora para la mujer al brindarle autonomía social y económica. En el poema La Loba, que aparece en su primer libro, La Inquietud del Rosal, en 1917, Alfonsina dio cuenta de la importancia que tenía para ella valerse por sí misma. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Con Género.